Siguiendo un poco con el listado de iglesias separadas, sectas y nuevos movimientos religiosos, quiero leer de esta lista dos que son muy comunes en todos lados y creo que todo el mundo las conoce. Este, Mi idea es leerles todos, pero ahora quiero leer solamente dos en este caso. Primero voy a empezar con los mormones y después en otro video voy a seguir con los testigos de Jehová, por ser los más conocidos de todos los que están acá. Así que voy a leerle un poco acerca de los mormones. Dice los mormones. Está dividido en historia, revelaciones, la doctrina y la organización, digamos, de la iglesia de ellos. Así que voy a leerles un poco acerca de este grupo y en otro video le voy a leer acerca de los testigos de Jehová. Historia. Su verdadero nombre es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Revelaciones. Este movimiento religioso fue fundado por José Smith, que nació en el año 1805 en Estados Unidos. Desde la niñez fue muy piadoso, sin pertenecer a ninguna religión y tenía escasa salud. Él mismo cuenta que a los 15 años, en un bosque, tuvo su primera revelación. Aparecieron dos personajes, cuya brillantez y gloria superaban toda descripción. Uno de ellos habló al otro señalando a mí. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Qué curioso que eso es lo que lo dijo Dios por Jesucristo cuando se bautizó. Y después me dijo que era necesaria una renovación del Evangelio de Jesucristo. El año 1823 aseguró que se le apareció otro personaje, Moroni, que le dijo que en cierto lugar había un libro conservado por el don y el poder de Dios escrito por Mormón 1500 años antes sobre planchas de oro, el cual encerraba la plenitud del Evangelio. Al encontrar dicho libro no pudo leerlo, puesto que estaba escrito en una lengua y con caracteres desconocidos. Se le proporcionaron dos talismanes, los Urim y los Turim del Antiguo Testamento, un sistema de lentes a base de piedras preciosas que le permitieron entender el texto y dictar su traducción. Al concluirse la traducción, un ángel se llevó el libro original. Narra el libro que después de que la humanidad quedó dispersada en Babilonia, los Jereditas, descendientes de Enoch, llegaron a América. Luego llegaron los Lamanitas. Los indios americanos son judíos llegados a América unos 600 años antes de Cristo. El propio Jesús llegó a América una vez resucitado para formar el nuevo mundo. En el nuevo mundo una iglesia con otros 12 apóstoles. Dice, pasando el tiempo se entablaron grandes luchas entre los nefitas y los lamanitas. Entonces Dios envió al profeta Mormón, que convirtió a los nefitas. Estos vencieron a los lamanitas obligándolos a vivir en la selva. Más tarde los lamanitas se organizaron y vencieron a los nefitas. Así desapareció la verdadera iglesia unos 400 años después de Cristo. Para que todo esto no pareciera un cuento, Smith hizo firmar a 11 de sus seguidores una declaración según la cual también ellos habían visto el libro original, que supuestamente se lo había llevado el ángel, como dice acá. Más tarde, tres de ellos, Cowdery, Whitmer y Harris, retiraron su testimonio y abandonaron el mormonismo. Esa es un poco la historia del mormonismo. Ahora, con respecto al sacerdote, dice acá. Mientras tanto, siguieron las apariciones. Según cuenta Smith, un día se le apareció un mensajero del cielo a él y a Cowdery. Perdón si no pronuncio bien, ¿no? Los que ordenó sacerdotes diciéndoles, en nombre del Mesías les confiero el sacerdocio de Aarón. De inmediato bajaron a un arroyo donde Smith bautizó a Cowdery y este a Smith, quedando los dos revestidos del sacerdocio de Aarón. Más tarde se les apareció San Juan Bautista, que los ordenó sacerdotes según el orden de Melquisedec. Así, el 6 de abril del año 1830, José Smith fundó una nueva iglesia, declarando que después de 1500 años el primitivo evangelio quedaba restaurado con todos sus carismas y poder. O sea que para Smith el cristianismo estuvo en decadencia y perdido durante 1500 años. O sea que está haciendo a Jesús mentiroso porque él dijo que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo, desde que él ascendió al cielo. Así que ya de entrada podemos ver que el mormonismo es una mentira. Poligamia. Estableció la primera iglesia en Lafayette, Nueva York. De allá se trasladó con sus seguidores a Kirtland, donde en 1843 declaró haberle sido revelado que la poligamia
tenía que ser una de las doctrinas básicas de la nueva iglesia. Queriendo obligar a sus seguidores a cumplir con esta enseñanza y habiendo provocado una verdadera sublevación en su contra, fue hecho preso por el ejército y reducido a prisión, juntamente con su hermano Hirum, en la cárcel de Cartago. Allá, las turbas, enfurecidas por tanto atrevimiento, los mataron el 27 de junio de 1844. Emigración. Young sucedió a Smith en el mando de la nueva agrupación religiosa. Este organizó una emigración general de casi todos los mormones hasta el Salt Lake City, Utah. Durante 30 años de mando logró dar una verdadera organización al mormonismo. Murió en el año 1877 dejando 27 viudas y 56 hijos. ¿Cómo puede ser, yo digo, que haya gente que siga este movimiento, ¿no? Igual que los testigos de Jehová, que después también voy a leerles en otro video. Ahora vamos con las doctrinas. Dice, primero, le voy a leer los puntos y después cada uno. Número 1. La Biblia es insuficiente para conocer el plan de Dios y lo que hay que hacer para salvarse. Son inspirados también el Libro del Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. Según los mormones, la revelación no terminó con el último de los apóstoles, sino que continúa con José Smith y sus sucesores, los presidentes de la iglesia. Esto es falso, dice San Pablo. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren reformar el evangelio de Jesucristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que le hemos anunciado, que sea maldito. Gálatas 1, 7, 8. Después dice 1 Timoteo 4. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe por hacer caso de inspiraciones falsas y enseñanzas de demonios, de impostores hipócritas, insensibles de conciencia. Tú en cambio evita todos estos cuentos de viejas, más bien ejercítate en la piedad. Y termina el libro del Apocalipsis con estas palabras tan claras y tajantes al respecto. Yo por mi parte declaro a todo el que escucha las palabras proféticas de este libro. A quien se atreva a añadirle algo, Dios añadirá sobre él todas las palabras descritas en este libro. A quien quite algo, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Apocalipsis 22. Así que no hay que añadir ni quitar nada de lo que Dios ha revelado en Cristo y en los apóstoles han transmitido a nosotros. La preocupación de todo cristiano consiste más bien en guardar el depósito revelado. 1 Timoteo 6:20. Este es el primero entonces, que la Biblia es insuficiente. Ellos agregan el Libro del Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. Número 2. Para salvarse hay que tener en cuenta 4 ordenanzas: la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo por inmersión, la imposición de las manos para comunicar el don del Espíritu Santo. A este respecto, habría mucho que observar. Solo notamos que la fe en Cristo es auténtica cuando se acepta toda su enseñanza y se hace el esfuerzo por vivirla. ¿Ves? Toda la enseñanza, no una parte. De otra manera se trata de una fe vacía, como tienen los mormones. En el caso de los mormones, precisamente notamos cómo dicen creer en Cristo mientras con sus cuentos vacían todas sus enseñanzas respecto a la moral, poligamia, al sentido de la revelación. Prácticamente José Smith tiene la misma importancia de Cristo como enviado de Dios y muchísimos puntos más en completa contradicción con el texto bíblico. Número 3. La idea del progreso eterno está a la base de toda su teología. Antes de nacer existíamos como espíritus engendrados físicamente por un dios y una diosa. Después nacimos en este planeta con una cooperación de una pareja. Los que se casan por el tiempo y la eternidad en un templo mormón después de morir resucitan inmediatamente para regir en un mundo propio y seguir engendrando espíritus. Doctrina número 4. Dioses, ángeles y hombres tienen cuerpo. Son de la misma raza y representan grados diferentes de evolución. Evidentemente se trata de algo completamente contradictorio a la Biblia, que presenta una diferencia profunda entre Dios, que es un solo Dios, y todas las criaturas. Esto lo podemos ver en Génesis 1. Número 5. Tienen dos categorías de sacerdocio. El de Melquisedec, con los grados de apóstoles, patriarcas, sumos sacerdotes, ancianos y obispos que cuidan el aspecto espiritual, y el de Aarón, con los grados de sacerdotes, maestros y diáconos que se encargan del aspecto material. Número 6. Los negros están maldecidos por Dios. No pueden pertenecer a su iglesia. Últimamente cambiaron este punto de su doctrina admitiendo también a los negros. 7. Celebran la cena del Señor como recuerdo. En lugar del vino usan agua. 8. Después del regreso de Cristo habrá 1000 años de prueba. Después habrá el juicio final. 9. Admiten el bautismo por los difuntos.
Puesto que el bautismo es necesario para la salvación y que muchos mueren sin bautismo, es posible que un mormón se haga bautizar en lugar de un muerto y así se proporcione la salvación. Se basan en 1 Corintios 15:29, donde se habla de una costumbre existente entre los cristianos de Corintio, que se hacían bautizar por los muertos. Los mormones en realidad, ¿qué hacen? Confunden entre creencia y enseñanza y llegan a la conclusión de que la Biblia habla del bautismo por los difuntos como enseñanza. En definitiva, los mormones están muy perdidos en cuanto a su teología. A causa de estos errores, los mormones, al igual que los testigos de Jehová, no son considerados como cristianos, aunque el mormonismo haya surgido en ambiente protestante. ¿Y cómo se organiza esta iglesia? Esta secta. Un presidente dirige todo el grupo. Sigue el consejo de los 12 apóstoles. Todo el grupo se divide en diócesis. Cada diócesis se divide en parroquias. Cada joven es invitado a prestar un servicio a la iglesia, que dura unos 2 años. Los gastos corren a cuenta de los interesados, su familia o su parroquia. Una estricta recolección de los diezmos y una sana administración de los mismos, aunando a un gran fanatismo religioso. ¿Ven? Fanatismo religioso. Representan el secreto de su gran éxito. Entonces ahora les leí un poquito acerca de los mormones, lo que dice este libro en realidad. Después voy a leerle acerca de los testigos de Jehová y en otro video más acerca de los adventistas. Y si les gusta este tipo de material, les puedo seguir leyendo de todas las demás iglesias separadas y sectas que aparecen en este libro.